Que el Señor les bendiga, hermanos. Como cada domingo estaremos compartiendo la palabra del Señor. Siempre es una bendición, un desafío poder compartir la palabra del Señor aquí al frente. Pero es la palabra del Señor. Debemos predicarla y esforzarnos por hacerlo con fidelidad. Amén. Que Dios pueda bendecir en este tiempo a quien predica y también a quien escucha, ¿ya? Para que podamos ser todos edificados y exhortados por la palabra. Le pido que busque conmigo la carta de Hebreos. Vaya su Biblia ahí a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, estaremos compartiendo el capítulo 12. Capítulo 12. Del versículo 14 hasta el versículo 17. Ese es el texto que hoy día nos convoca. Hebreos, capítulo 12, del verso 14 al verso 17. Y leemos en el nombre del Señor. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Bendito Dios y Padre Celestial, hemos dado lectura a tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que en este tiempo tú nos puedas hablar, que tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones, que podamos ser animados, exhortados, y así por medio y conforme escuchamos tu palabra domingo tras domingo, vayamos siendo transformados, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que así nosotros podamos glorificarte, Señor, en nuestra vida. Pedimos, Señor, tu bendición en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El nombre de esta predicación le he puesto la meta final del creyente, ver al Señor. Esa es nuestra meta como creyente, ¿cierto? Ver al Señor. Y el autor de Hebreos aquí está escribiendo principalmente a una comunidad judía, de creyentes judíos, ¿cierto? Y que según Hebreos capítulo 2, de versículos 3 y 4, estas personas habían sido evangelizadas por aquellos que habían oído al Señor de primera mano, aquellos que hicieron milagros en el nombre del Señor. El autor de Hebreos escribe a judíos cristianos principalmente, pero según algunos pasajes como Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 10 y el capítulo que hoy día nos convoca también, habían judíos que también eran incrédulos, personas que habían sido expuestas al Evangelio, que tenían un convencimiento intelectual quizá, consentían con algunas verdades del Evangelio, pero aún no habían venido a un arrepentimiento y fe genuino, ¿cierto? No habían entregado su vida completa al Señor. Para estos creyentes genuinos, ¿cierto? El seguir a Cristo significaba persecución, significaba oposición, y esto los podía llevar al desánimo, al desaliento. Por eso vemos a través de la carta exhortaciones como fortalezcan las manos débiles y las rodillas paralizadas, ¿cierto? Las rodillas que flaquean. Al igual que nosotros, estos creyentes necesitaban ser estimulados, ser exhortados, ser animados. Y el autor de Hebreos los exhorta a perseverar, a ser fieles en medio de la hostilidad, en medio de la persecución. Y por ejemplo, leemos en Hebreos capítulo 10, del verso 23 al 25. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hoy nosotros también necesitamos ser estimulados constantemente, ser exhortados a permanecer fieles en medio de cualquier situación, circunstancia que estemos llegando. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos llegar a la meta final, ¿cierto? Al final de la carrera. ¿Y cuál es el final? Poder ver al Señor. Amén. Entonces el primer punto de nuestra predicación la dividió en 3 puntos. El primer punto se llama 2 distintivos del creyente, la paz y la santidad, que lo leemos en el versículo 14. Dice, busquen la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el autor de Hebreos exhorta a estos creyentes a buscar dos cosas importantes, a buscar la paz con todo primeramente, ¿cierto? Porque es algo necesario, pero más que algo necesario es un distintivo de todo creyente que va caminando hacia la meta de ver al Señor. Y me llama la atención que aquí el autor usa un verbo, ¿cierto? Usa el verbo busquen otras traducciones, dice procuren, sigan la paz. Entonces eso dice relación con algo que yo tengo que buscar, algo que tengo que buscarlo de forma activa, no es algo pasivo, ¿cierto? Algo que se debe buscar de forma intencional. Ahora, es muy fácil decir busquen la paz con todo cuando todo está bien, ¿cierto? Cuando mi vida quizás está en paz, cuando está todo tranquilo. Hermano, busca la paz y es fácil, ¿cierto? Pero recordemos el contexto en el que estaban estos hermanos y este versículo va a cobrar mucho más sentido. En el capítulo 12, verso 7 dice, es para su corrección que sufren. Entonces estos hermanos estaban en un contexto de sufrimiento, de hostilidad, un contexto en el que ellos no la estaban pasando bien. Y vemos 4 versículos antes, en el versículo 3, el autor de Hebreos dice, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Entonces ahí podemos ver a través de estos versos cuál era el sentimiento, qué es lo que ellos estaban pasando en ese momento. Se podrían estar desanimando, se podrían estar cansando. Entonces, si estos hermanos estaban sufriendo de parte de hombres malos, ¿qué es lo que tenían que hacer estos hermanos? Era considerar a Cristo, ¿cierto? Considerar a nuestro Señor que pasó lo mismo y mucho más. ¿Para qué? Para que ellos no se desanimaran ni se desalentaran, sino que siguieran avanzando hacia la meta final. A modo de aplicación, si tú y yo estamos sufriendo, hermanos, si estamos siendo perseguidos, ¿cierto? O presionados por el mundo, lo más sabio que podemos hacer no es quejarnos, no es enojarnos, no es renunciar, sino que lo más sabio es considerar a Cristo mismo, ¿cierto? Su sufrimiento, su vida, lo que Él padeció. ¿Para qué? Para que nosotros tampoco nos desanimemos en nuestro corazón. Ellos estaban sufriendo por parte de hombres malos, por parte de hombres hostiles. Y en medio de ese contexto, el autor de Hebreos le dice, busquen la paz con todos. Algo difícil, ¿cierto? Pero si la palabra del Señor nos manda eso, eso quiere decir que se puede hacer. Busquen la paz con todos. Como dijimos, es fácil buscar la paz cuando todo está tranquilo, cuando en mi vida hay armonía, está todo bien, ¿cierto? Pero cuando somos presionados, cuando somos hostigados por nuestra fe, es cuando debemos nosotros buscar la paz con todos, cuando la situación está adversa. Un comentario consultado nos dice, los cristianos deben seguir la paz con todos y en todo momento, pero esta exhortación es especialmente necesaria cuando domina la persecución, cuando algunos están apartándose de la fe y cuando los nervios están de punta. En estas ocasiones es demasiado fácil, y esto me llamó la atención, deshogar las propias frustraciones sobre los que tenemos más cerca y más nos quieren, ¿cierto? ¿A cuánto nos ha pasado, hermanos, quizás por sentirnos presionados por presiones externas, por hostigamiento, por nuestra fe quizás, o por cualquier otra situación, otra área, no sé, laboral o de otra índole, terminamos nosotros actuando de mala manera, de forma no pacífica con las personas que nos quieren, con las personas que nos aman, con nuestras esposas, nuestros hijos, con nuestros familiares, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nos exhorta hoy a todos a buscar la paz, de buscar la paz, no solamente con los que yo quiero buscar la paz, sino que buscar la paz con todos, porque ese es un distintivo del creyente, un hombre pacífico. Aún con aquellos que en algún momento quizás yo me enojé, que quizás no volví a hablar, que quizás hay una relación rota ahí, no hay restauración, hay falta de perdón. También yo debo tener una participación activa ahí, de anhelar, de buscar la paz. Ahora, ¿qué pasa si la otra persona no quiere estar en paz conmigo? Tenemos la instrucción también en la palabra del Señor. En Romanos capítulo 12, del verso 17 al 18 dice, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Entonces esa debe ser nuestra disposición, estar en paz con todos los hombres, ¿cierto? Yo debo tener esa disposición en mi corazón de buscar la paz y de querer la paz con todos, pero también no solamente una disposición, sino que una participación activa de querer encontrar esa paz, ¿cierto? No debemos ser personas a las cuales les guste las controversias,
personas a las cuales les guste las discusiones, personas que siempre están argumentando sobre todo. ¿Cuántos conocen personas así? Una conversación con esas personas es una discusión segura, ¿cierto? Siempre tienen algo que decir y falta esa disposición a querer encontrar y buscar la paz, ¿cierto? Debemos ser nosotros de aquellos que intervienen en medio de los conflictos para traer paz. Leemos en Mateo capítulo 5, versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, ¿cierto? Un comentario dice: hay una bendición sobre los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Observemos que el Señor no está refiriéndose a personas con una disposición pacífica o que les guste la paz. Se refiere a aquellos que intervienen activamente para hacer paz. Lo natural es contemplar los conflictos desde un lugar seguro. La aproximación divina es tomar una acción positiva para alcanzar paz, incluso si esto significa recibir injurias y descalificaciones, ¿cierto? El llamado para estos hermanos no era solamente tener una disposición de paz, sino que tienen que participar activamente, ¿cierto? No es simplemente evitar los problemas, porque yo podría decir, no, a mí no me gustan los problemas, yo soy un hombre de paz, pero no, ¿cierto? El llamado es a buscar de forma activa la paz, a involucrarse. Me gusta como lo hizo otra traducción de este capítulo 5 de Mateo, dice: dichosos los que trabajan, ¿cierto? Todos entendemos lo que es trabajar, ¿cierto? Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, estos judíos debían caracterizarse porque aún en medio de la hostilidad, ellos buscaban de manera activa la paz con todos, ¿cierto? Trabajando por ello, aunque estuvieran recibiendo y estaban recibiendo, ¿cierto? Mal, debían buscar la paz con todas las personas. Y eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros también como creyentes, como hijos del Señor, ¿cierto? A un hijo del Señor no lo puede caracterizar, no sé, que siempre uno esté discutiendo, que siempre está argumentando, que siempre y lo vemos mucho en las redes sociales, a veces creyentes que pasan puros discutiendo ahí unos con otros, mandándose mensajes, pero eso no trae edificación a nadie, ¿cierto? Y debemos tener esta característica no simplemente para ser mejores personas, sino que para poder glorificar al Señor en nuestra manera de ser, con este distintivo que es buscar la paz. Segundo lugar, el autor de Hebreo exhorta a estos hermanos a buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es un texto fuerte, ¿cierto? Pero es una declaración de la palabra del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y este es otro distintivo que debe tener todo creyente, ¿cierto? Que está buscando la santidad de forma activa, buscando la instancia para crecer en ella, para ir mejorando, para glorificar más a nuestro Señor. Y en este contexto, la santidad se refiere a esa pureza de vida, que es guiada por la disciplina del Señor. Miren, leemos en el capítulo 2, verso 10, dice: porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, está hablando de los padres terrenales, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces el Señor quiere que cada uno de nosotros participe de su santidad. Y la paz y la santidad tienen que ir de la mano, tienen que ser compañeros, por así decirlo. Yo no puedo ser un hombre que procure la santidad, pero nunca anda en paz, o al revés, ¿cierto? ¿Por qué tienen que ir de la mano y tienen que ser compañeros en la paz y la santidad? Porque en medio de la presión, de la persecución, estos hermanos podrían verse tentados a transar la santidad por la paz, ¿cierto? Y podría pasarnos también a nosotros, que para mantener la paz, para que todo esté tranquilo, yo tiendo a ceder en mi santidad, ¿cierto? Por ejemplo, en el trabajo, no sé, mi jefe me puede pedir algo que yo sé que no está bien delante del Señor, algo que es poco íntegro, que es poco santo, y yo para mantener la paz con Él, para no entrar en conflicto, para que no me vaya a costar el trabajo, yo decido ceder en mi santidad. Y eso no está bien, hermanos. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes, soportando las presiones del mundo, procurando la paz y la santidad. Que participemos de la santidad del Señor, que podamos resistir, soportar nuestra lucha contra el pecado. Y para lograr aquello, hermanos, para poder soportar en medio de la adversidad, de la hostilidad, para poder mantenerse en medio de la carrera, buscando la paz, buscando la santidad, podemos considerar dos cosas importantes. En primer lugar, esta gran nube de testigos que nos habla el capítulo 11 de Hebreo, conocido como la Galería de la Fe, ¿cierto? Donde vemos personajes que actuaron por la fe.
que nos dicen, sí se puede vivir de esta manera. Vemos personajes ahí que vivieron de tal forma que glorificaron al Señor, aunque eso le costó caro en esta vida, ¿cierto? Se puede soportar en medio de las presiones, de la dificultad, se puede vivir para el Señor buscando la paz y la santidad. Esto no es algo imposible de vivir. Esto se puede hacer con la ayuda del Señor. Y leemos el capítulo 11, versículos 31 al 38, solo algunos versículos porque el capítulo es largo, ahí usted en su casa lo puede leer. Versículo 35 dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. 36. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Ciertos hombres y mujeres que sufrieron, que experimentaron la oposición, la hostilidad y hasta la muerte por su fe, por perseguir y glorificar al Señor, por perseguir la santidad, por perseguir la paz. Y el testimonio de estos hermanos debía ser un estímulo para estos judíos creyentes que estaban recibiendo esta carta, ¿cierto? Y también debe ser un estímulo, una motivación para nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo y más importante que tenemos que considerar, lo dijimos al principio, es a Cristo mismo. Es a nuestro Señor Jesucristo. Leemos de nuevo el capítulo 12, el verso 3, y ahora añadimos el 4 también. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Mira el 4 lo que dice, es importante, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Cada vez que nosotros estemos luchando contra el pecado, luchando por perseguir la paz y la santidad, lo que tenemos que hacer es considerar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo de disposición a obedecer a Dios, ¿cierto? En medio del dolor, del sufrimiento. ¿Cuántos se acuerdan del episodio ahí en el huerto de Getsemaní? Orando al Señor, sufriendo, afligido. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él lo hizo como ningún otro. Ninguno de nosotros ha llegado hasta el punto de derramar sangre aún, ¿cierto? Y estos hermanos habían conocido la persecución, la hostilidad, pero no habían llegado al punto de derramar sangre como nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿hemos sido perseguidos, opresionados, afligidos al punto de derramar sangre? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Por la causa del Señor. Entonces, esforcémonos a perseverar en el camino para llegar a la meta final, buscando la paz, buscando la santidad, buscando la piedad, porque ese es un distintivo del creyente. Y aquí la santidad se refiere, hermanos, a esa santidad práctica, a la santidad práctica o santidad progresiva, ¿cierto? Que todo creyente debe buscar si realmente ha sido unido a Cristo. La Biblia de Estudio de la Reforma nos dice, con respecto a la palabra santidad en este versículo, dice, en este versículo santidad se refiere a la pureza de vida que es provista por Dios y guiada por su disciplina, pero que la hemos de buscar. Es algo que tenemos que buscar, no va a venir sola ahí sentado yo en mi casa viendo series de Netflix, alguna película. No, yo debo procurar, buscar esa santidad, ¿cierto? Hay una santidad posicional en la que el Señor nos declara santos, apartados, ¿cierto? Cuando somos unidos a Cristo, y la misma carta nos da luz de esta santidad posicional. Leemos en el capítulo 10, verso 10, dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Capítulo 10, verso 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, ¿cierto? Esta es la santidad posicional. Hemos sido apartados, separados para el Señor, cuando hemos sido unidos a Cristo por la fe. Pero necesariamente, si hemos sido unidos a Cristo por la fe y hemos sido separados, se debe manifestar esa santidad práctica, progresiva. Debe haber una intención en cada uno de nosotros por buscar la santidad, ¿cierto? Porque yo hacía este ejercicio, porque si no hay una intención, hermanos, de buscar la santidad, si a mí no me interesa, eso significa que el Señor no está haciendo una obra en mí. ¿Y qué pasa si el Señor no está haciendo una obra en mí? ¿Cierto? Eso significa que a lo mejor no ha habido un nuevo nacimiento. Y si no ha habido un nuevo nacimiento, hermano, eso significa que hay muerte espiritual.
Y si hay muerte espiritual, eso significa que yo no puedo ver al Señor. Y por eso, sin santidad, nadie verá al Señor, ¿cierto? El texto no está hablando de una santidad perfecta, porque nadie la tiene. Yo no la tengo, tú no la tienes, ninguno de nosotros. El único que la tuvo y caminó de esa forma fue nuestro Señor Jesucristo. No habla de la santidad perfecta, sino que de esa disposición a buscarla, de ese deseo por buscar la santidad, ese deseo que nace por haber sido alcanzados por la gracia del Señor, ¿cierto? Sin santidad nadie verá al Señor, y esa es una realidad. Y de santidad, hermano, si bien hay que buscarla y esforzarse por ella, no es un trabajo meramente humano, ¿cierto? Dios está haciendo una obra de santificación en cada uno de nosotros, en cada creyente, en cada hijo del Señor. De modo que cuando nosotros anhelamos la santidad, eso quiere decir que Dios está provocando ese anhelo. No estoy luchando solo, Dios está luchando conmigo, Dios me está dando la gracia, de tal manera que la misma gracia que me salvó es la gracia que también me santifica. Amén. El autor de Hebreo está exhortando a estos creyentes, ¿cierto?, a no cansarse de buscar la paz, de buscar la santidad en medio de la adversidad. Y el Señor también nos está exhortando a nosotros, a lo mismo, hermano, a buscar la paz, la santidad con todos, ¿cierto? Consideremos a Cristo, a nuestro Señor, ¿cierto? Y sigamos perseverando a la meta final, cuando nosotros veamos al Señor y ya no vamos a tener más esta lucha contra el pecado. Así pasamos a nuestro segundo punto. El punto número 2 de nuestra predicación dice, una seria advertencia. Una seria advertencia, está en el versículo 15. Dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Cierto? La exhortación aquí es a cuidarse. Tiene que haber un cuidado personal, pero también mutuo entre los creyentes, ¿cierto? Y según el texto, debemos cuidarnos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia de Dios es ese favor inmerecido del Señor, es recibir ese bien que yo no merezco. Eso es la gracia del Señor, donde yo recibo el bien que no merezco, ¿cierto? Yo no merecía la salvación, pero Él me la dio. ¿Por qué? Por gracia. No lo merecía, pero Él me la dio, ¿cierto? Pero también en este contexto es esa ayuda constante de Dios, es esa ayuda divina constante que me permite continuar y perseverar, ¿cierto? Y según el versículo 15, es posible dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿De qué forma? El mismo versículo lo responde en la segunda parte. Dice, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces el principal obstáculo para dejar de alcanzar la gracia de Dios, según este texto, se llama aquí raíz de amargura. Raíz de amargura. Y el autor de Hebreo está advirtiendo, ¿cierto?, sobre el peligro de una raíz de amargura. Y es un serio peligro. ¿Por qué es tan serio? Porque por ella se puede dejar de alcanzar la gracia del Señor, ¿cierto? No estamos hablando aquí de perder salvación. Nosotros no creemos que la salvación se pierda, ¿cierto? Creemos como iglesia que la salvación está segura en el Señor, sino que es esa ayuda divina que me permite perseverar, continuar. El autor de Hebreo había expresado una idea similar en el capítulo 4, donde dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haber alcanzado, ¿cierto? En ese texto habla de no entrar en el reposo. En el texto que estamos compartiendo hoy habla de dejar de alcanzar la gracia de Dios por una raíz de amargura, ¿cierto? Y muchos comentaristas aquí están de acuerdo, revisando y buscando, que el autor de Hebreo aquí está citando el Antiguo Testamento, está citando Deuteronomio 29 y 18. Deuteronomio 29 y 18, donde dice, no sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Fruto venenoso y ajenjo tiene que ver con algo amargo. No sea que haya personas que comiencen a alejarse de Dios. Eso es la idea que está transmitiendo el autor de Hebreo. Personas que comiencen a alejarse del Señor, personas que no les interesa la paz, que no les interesa la santidad, que comiencen a sustituir las cosas del Señor por otras cosas, ¿cierto? Personas que empiecen a manifestar una naturaleza no regenerada y así dejen de alcanzar la gracia del Señor. Es una seria advertencia. La raíz de amargura es una persona que comienza a vivir de manera que comienza a influenciar a otros de manera negativa,
de forma negativa, ¿cierto? Produce frutos venenosos, frutos amargos, ¿cierto? Y su corazón se ha contaminado. ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura ahí. Una persona que vive entre los creyentes, una persona que dice que es creyente, ¿cierto? Está aquí entre nosotros, tiene un lenguaje de creyente, pero no le importa buscar la paz, no le importa buscar la santidad, no le interesa la piedad, no le interesa participar, no le interesa nada que fomente la santidad, pero dice que es creyente, ¿cierto? Esa actitud, hermano, causa dificultades y provoca, como dice el texto, que muchos sean contaminados. Porque viene un creyente y ve a esa persona vivir de esa forma y dice, está bien, así se debe vivir la vida cristiana, todo está bien. Entonces el versículo 19 de este mismo capítulo 29, también quiero leerlo, de Deuteronomio, habla de la actitud de estas personas. Y mira la actitud de estas personas. Dice, y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, recordemos que aquí estamos en Deuteronomio 28, donde están las bendiciones y las consecuencias de las maldiciones, ¿cierto? Sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo, mira lo que dice esta persona, tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto a la seca. ¿Cierto? Personas que andan en la terquedad de su corazón, pero ellos dicen, no, yo estoy bien con el Señor. Y uno sabe que ellos están mal y uno va y les dice, hermano, pero dice, no, si yo con el Señor estoy bien, está todo bien entre el Señor y yo, voy bien, yo tengo mi propia relación con el Señor, no necesito mucho la congregación, no necesito conectarme al Zoom, no necesito estar con los varones, no necesito venir a la oración, yo estoy bien con el Señor. Y anda en la terquedad de su corazón, estoy bien con el Señor, dice. Esa es la actitud, ¿cierto? Y el versículo 20 habla de las consecuencias de esa actitud, de apartarse del Señor. Miren lo que dice, y es fuerte, ¿cierto? Pero es una realidad en el contexto de Deuteronomio. Dice, el Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre. Y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Ese es el peligro, por eso el autor de Hebreos está citando el Antiguo Testamento. Ese es el peligro de la apostasía. La apostasía es dejar de alcanzar la gracia del Señor. Personas que alguna vez hicieron, yo soy creyente, y caminaron, pero después decidieron voluntariamente apartarse. Voluntariamente. No hablamos de esas personas que están ahí alejadas, enfriadas, y están sufriendo por estar lejos del Señor, sino de aquellas personas que fueron expuestas a la luz del Evangelio, participaron, gustaron del don celestial, estuvieron allí, pero voluntariamente y de forma rebelde decidieron apartarse del Señor. ¿Cierto? Recordemos que, hermanos, los destinatarios de esta carta eran judíos creyentes, pero también entre ellos habían otros que habían hecho una profesión de fe externa, ¿cierto? Sin haber entregado su vida a Cristo, y a esas personas está apuntando el autor de Hebreos. Un comentario dice, aquí salude otra vez a los judíos que estaban en la asamblea de los creyentes y que tenían convencimiento intelectual, que conocían el Evangelio y hasta estaban entusiasmados con Cristo, pero seguían al pie del abismo de la apostasía. Que el Señor nos libre, queridos hermanos, de empezar a sustituirlo, ¿cierto? De empezar a encontrar satisfacción en otras cosas que nos ofrece el mundo antes que en las cosas del Señor, ¿cierto? Porque eso nos puede hacer desviar del camino, nos puede hacer desviar, y eso es necesario, hermano, venir a Cristo todos los días, en arrepentimiento y fe. Es necesario todos los días, porque somos débiles. Hay que reconocerse débil, pecador, ¿cierto? Para poder encontrar un renuevo diariamente a los pies de Cristo. Y el autor de Hebreos nos da un ejemplo de este tipo de personas que producen frutos amargos. De así pasamos a nuestro tercer punto. El ejemplo de Esaú. Está en el versículo 16 y 17. Dice, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. ¿Cierto? El autor de Hebreos describe a Esaú como un inmoral y como un profano. A pesar, si nosotros leemos la historia de Esaú, de venir de una familia piadosa, ¿cierto? Su papá era Isaac y su abuelo era nada más y nada menos que Abraham, ¿cierto? El padre de la fe. Aún así, la palabra lo describe como un hombre inmoral y profano. Y quizá ahí podemos encontrar una aplicación.
para, no sé, quizás los jóvenes que que tienen padres creyentes, ¿cierto? El que tú tengas padres creyentes, padres piadosos, eso no es garantía de tu salvación, ¿cierto? Ningún padre puede representar a su hijo en la salvación. Los más jóvenes tienen que venir a la fe en Jesucristo, tienen que venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, porque la fe de tus padres no es suficiente para que tú seas salvo. Yo tengo que venir en arrepentimiento y fe, y así cada uno de nosotros. Si tú a lo mejor no has venido a la fe, has escuchado a lo mejor el Evangelio, conscientes con algunas cosas, sí, me parece bien participar, pero ahí un poco de lejos, tienes que venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, hoy día, y no posponerlo más, ¿cierto? Entonces la palabra del Señor describe a Esaú como un inmoral y como un profano. Inmoral, aquí el texto no se refiere necesariamente a esa inmoralidad sexual quizás, ¿cierto? Porque el texto no nos permite llegar a esa conclusión si lo empezamos a leer, aunque la apostasía puede tener muchas veces relación con ese tipo de pecado. Y sabemos también que por Génesis 26:35 que Esaú se casó con 2 mujeres cananeas. Y eso dice la palabra del Señor, que eso afligió a sus padres. Ellas hicieron la vida imposible a los padres de Esaú, ¿cierto? Entonces el texto está hablando, haciendo énfasis a alguien que menosprecia lo sagrado por lo de este mundo. A eso se está refiriendo, ¿cierto? Eso fue lo que Esaú hizo. Vendió la primogenitura por un plato de comida, ¿cierto? Menospreció y vendió lo espiritual por algo pasajero. Un comentario consultado nos dice: como primogénito, Esaú tenía un derecho especial por nacimiento. Posteriormente, bajo la ley mosaica, el derecho era una porción doble de la propiedad. En realidad, Esaú menospreció su lugar en la línea de las promesas del pacto, no solo la propiedad, ¿cierto? Entonces, la palabra inmoral puede tener aquí un significado más amplio para referirse a alguien sensual. Y sensual es un adjetivo que se refiere a algo relacionado con los sentidos o con las sensaciones que estos provocan, ¿cierto? Alguien que vive para lo que sus sentidos pueden experimentar. Alguien que vive, que dice que es creyente, pero vive para lo que sus ojos pueden ver, para lo que sus sentidos pueden experimentar, ¿cierto? Y eso es todo lo contrario a los personajes del capítulo 11 de Hebreo, que vivieron y actuaron por la fe. Alguien que prefiere poner lo de este mundo antes que lo espiritual. Y ahí nosotros podemos ver a personas, observar, ¿cierto?, que lo único que quieren es tener, poseer, alcanzar, y están siempre enfocadas en las cosas de este mundo, pero no les interesa crecer en el conocimiento del Señor. No les interesan las cosas sagradas, no les interesa la paz, no les interesa la santidad, no les interesa la piedad, no quieren participar, pero pueden estar convencidos de que todo está bien con el Señor, ¿cierto?, que no hay nada que cambiar. Y esa forma de vida puede provocar en otros miembros de la iglesia que sean contaminados. Eso es lo que está diciendo el autor. Entonces, esa forma de vivir puede llevar también a una persona a convertirse en un profano. Y es la segunda característica que habla este versículo sobre Esaú. Es un inmoral y es un profano. Según Levítico 10:10, profano es lo contrario a lo santo, ¿cierto? No sé si se acuerdan en el episodio de Nadab y Abiú, cuando los hijos de Aarón ofrecen fuego extraño al Señor. Ellos son muertos instantáneamente por ofrecer fuego extraño al Señor, y el Señor habla a Aarón y le dice estas palabras: ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones, y para que hagan distinción entre lo santo y entre lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, profano es alguien que no valora, que no demuestra respeto por lo sagrado, alguien que no le interesa. Y la evidencia de que Esaú era un hombre profano es que vendió su primogenitura por un plato de comida, ¿cierto? La pregunta ahora es: ¿cómo estamos nosotros, iglesia? Porque podríamos quizá, y nos pasa mucho, escuchar la palabra y estar pensando en el hermano, en aquel que quizás está alejado, en aquel que quizás... Pero no solo pensar en mí, ¿cierto? La palabra es para nosotros. Yo cuando leí la palabra, el Señor me confrontó y me analicé, y es lo que debemos hacer también en esta mañana, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos valorando más lo espiritual que lo superficial y pasajero? ¿Anhelamos más lo eterno, lo que no podemos ver,
más que lo que nuestros sentidos pueden experimentar, más que los placeres. Estamos los miércoles a las 9:15 de la noche sentados en nuestros sillones viendo series de Netflix, mientras los demás, la congregación está siendo edificada por la palabra del Señor. Son preguntas prácticas que nos podemos hacer. Nuestros ojos están puestos en las cosas de arriba o en las de la tierra, ¿cierto? Si no es así, hermanos, tenemos que venir urgentemente en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor. Porque aquí en el verso 17 hay una advertencia clara para aquellos que persisten en esta forma de vida, aquellos que son como Esaú, aquellos que no les interesa la paz, que no les interesa la santidad, que prefieren vivir para lo que sus sentidos pueden experimentar. Mira lo que dice el verso 17, dice: porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas, ¿cierto? Vemos aquí en el episodio, en Génesis 27, verso 38, dice: y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Su hermano Jacob se le había adelantado, había buscado la bendición de su padre con engaño, ¿cierto? Pero ahora cuando vino Esaú ya era tarde. No pudo recibir la bendición de su padre, ¿cierto? No debemos pensar en Esaú como alguien que buscó un arrepentimiento genuino. Eso no fue así, un arrepentimiento de corazón delante del Señor, ¿cierto? Aunque Esaú lamentó su pérdida, con lágrimas él no se arrepintió de lo que había hecho. No se arrepintió del pecado, de menospreciar, ¿cierto?, las promesas del Señor. Mira un comentario de John MacArthur, en su Biblia comentada, dice: Esaú deseaba las bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. Se lamentó por lo que había hecho, pero no se arrepintió. Esaú ejemplifica a todos los que pecan contra Dios de forma voluntaria y deliberada, por lo cual no reciben una segunda oportunidad en vista de su exposición a la verdad y su estado avanzado de endurecimiento espiritual. Esaú fue un ejemplo de la persona profana, ¿cierto? Son personas que han sido expuestas a la verdad, hermano, ¿cierto? El Señor es misericordioso. No estamos hablando de aquellos que quizás están alejados, están débiles, de personas que fueron expuestas a la verdad, pero decidieron voluntariamente, ¿cierto?, de forma rebelde, apartarse del Señor después de haber sido expuestos a la verdad, ¿cierto? Entendieron parte del Evangelio, consintieron con algunas cosas, pero después lo rechazaron de forma voluntaria, ¿cierto? Endurecen sus corazones de tal forma, hermano, que ya no se pueden arrepentir. Están tan cegados en su pecado y ya conocieron parte del Evangelio y sus corazones fueron endurecidos y no se pueden arrepentir, ¿cierto? Y ese tipo de personas había entre los creyentes de este contexto de la carta a los hebreos. A eso está apuntando el autor. Y que Dios nos libre, hermano, que Dios nos libre de que haya alguno entre nosotros. Por eso es necesario que todos los días nosotros nos estemos acercando al Señor en arrepentimiento, en fe, pidiéndole que escudriñe nuestro corazón, porque como leíamos el texto en la mañana en la clase, el corazón del hombre es engañoso. Es engañoso. Muchos piensan ser creyentes, pero realmente no lo son. Tiene que haber una manifestación externa de lo que el Señor está haciendo en mi corazón. Y esas manifestaciones, entre otras más, es buscar la paz, es buscar la santidad, es buscar la piedad, buscar al Señor, ¿cierto? Esto es un llamado al autoanálisis, es un llamado a examinar nuestra fe, pero también es una exhortación a la fidelidad, a aquellos creyentes que están desanimados, con los brazos caídos. Es a no cansarse de perseverar, de buscar las cosas del Señor, ¿cierto? Y en medio de este esfuerzo humano que nosotros ponemos, no estamos solos. El Señor está con nosotros, Él está peleando por nosotros, Él está haciendo una obra de santificación. Él es fiel y prometió estar con nosotros todos los días. Entonces, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. A modo de conclusión, ya terminando, la meta final del creyente, la meta final es transitar por esta carrera y ver al Señor, ¿cierto? Ver al Señor al final de la carrera, ¿cierto? Como nos enseña la palabra hoy día. Buscar la paz, buscar la santidad, buscar las cosas del Señor, no como un requisito, ¿cierto? No porque yo busco esas cosas de manera perfecta, voy a ver al Señor, sino como una manifestación de lo que el Señor ha hecho y está haciendo en mi vida. La misma gracia que nos salvó, que decimos nosotros que nos salvó, debe santificarnos y llevarnos hasta el final de la carrera.
Amén. Cerramos nuestros ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que la falibilidad del predicador, Señor, tú puedas haber usado este tiempo, esta enseñanza para poder traer luz a tu iglesia, Señor. Poder traer, Señor, una exhortación, que podamos haber sido confrontados, animados, Señor, a permanecer fieles, a arrepentirnos, Señor. Si estamos, Señor, ahí, si hay algunos que estén como jugando con el Evangelio, Señor, que puedan tomarlo en serio, Señor, porque esto tiene consecuencias eternas. Guíanos, Señor, al arrepentimiento y a la fe continua, diaria, para que así podamos, Señor, nosotros permanecer fieles y llegar al final de la carrera, Señor, donde vamos a poder verte, Señor, y escuchar tus palabras, Señor, y que tú nos digas, entra en el gozo de tu Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que bendiga a la congregación, Señor, y que pueda guardarla también. Muchas gracias, mi Dios. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.